Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El impacto de las guerras en nosotros los europeos es inversamente proporcional a la distancia en la que se producen. Por ejemplo, el conflicto entre India y Pakistán, a pesar de ser dos potencias nucleares, nos deja relativamente indiferentes, mientras que la guerra en Ucrania nos inquieta cada día más. Nuestro invitado de hoy, el realizador colombiano César Augusto Acevedo, logra con su película Horizonte, que por cierto se estrena este miércoles aquí en Francia, hacernos vivir la crueldad de la guerra, acercárnosla, que sacudió durante décadas su país, Colombia. En mi errar por este mundo, solamente una vez había llegado hasta aquí. Y parado aquí mismo decidí seguir caminando por mucho más tiempo. Hasta que llegué a una finca. La casa de ustedes, mamá. ¿Quién más le puede decir que estas paredes eran blancas? Y que aquí abajo se las pintamos de café como usted quería. Esa no es la voz de mi niño. Hemos estado separados más tiempo del que logramos compartir juntos. ¿Por qué sigue huyendo? Tu hijo y yo hicimos correr ríos de sangre por esta tierra. Y es suya, doña Inés. Me contó cómo sonreía mientras las manos se le iban llenando de sangre. ¡Venga, nos despedimos! No tiene que seguir haciendo eso. ¿Usted cree que no lo he intentado? Una y otra vez tengo que revivir todo esto. Nunca supe por qué me mató, pero le confieso que así anhelaba vengarme de usted. No puedo cambiar nada de lo que hice. Usted eligió lo que quería. ¿Acaso yo elegí irme a la guerra porque quería? Los niños no sobreviven aquí, solo los soldados. Debía haberme aferrado a usted con toda mi vida. Lo mejor que pueden hacer es largarse y no regresar nunca. Deje de pensar en lo que ha perdido. Mejor piense en lo que aún puede brindarle a los demás. No pierda su fe, mamá. Muy buenas tardes, César. César Acevedo. Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí. Bienvenido a Radio Francia Internacional. No pierdas su fe, mamá, dice el protagonista de tu película, pero es muy difícil, ¿no?, guardar la fe en la humanidad cuando se han visto tales tragedias, tales horrores. Sí, por supuesto. Precisamente creo que hacer Horizonte pues nació de mi propia desesperanza de vivir en un país que se acostumbró tanto a la muerte que ha olvidado por momentos el valor de la vida, ¿no? Como después de más de 5 décadas de conflicto, el número de víctimas ya supera los 8 millones de personas. Y eso nos ha hecho una sociedad insensibilizada hacia la violencia, ¿no? Como que nos cuesta tener empatía hacia el dolor de los demás. Y precisamente como que Horizonte me llevó fue como a cuestionarme por qué deseamos seguir matándonos en una guerra sin sentido si al final todos los ejércitos son hijos de una misma tierra. Y bueno, pues como que de cierta manera lo que quise hacer fue un ejercicio de humanización, como entender que cuando la muerte se vuelve un paisaje estamos perdiendo gran parte como de nuestro espíritu, de nuestra alma y pues para mí también es una película que obviamente quise hablar del conflicto en mi país, pero creo que está muy abierto como unas reflexiones y a unas preguntas que nos atañen a todos como humanidad, ¿no? Como hablando de todos estos conflictos que están sucediendo en la actualidad, de genocidios que estamos viviendo en directo. De cierta manera parecía que están muy lejanos, ¿no? Que no tienen relación con nosotros, pero cuando empezamos a oír estas cifras de muertos y como cada día van sumando y esos números se vuelven una abstracción, ¿no? Y pareciera que nos va saliendo un callo, ¿no? en la memoria y en el corazón y precisamente lo que quería era que nos conectáramos nuevamente con la vida y sobre todo que asumamos compromisos con el mundo y el tiempo en el que vivimos. Me comentabas, César, que empezaste a escribir el guión en 2016, cuando todavía Rusia no había invadido Ucrania y la banda de Gaza era todavía una playa maravillosa. ¿Te has visto atrapado por el curso de la historia? ¿Te esperabas tú esos hechos? Sí, por supuesto. Yo partí como de lo más importante para mí, más cercano, que era como el conflicto en mi país. Justamente en ese año se celebró el plebiscito por la paz, que
le preguntaron a la sociedad colombiana si deseaba firmar después de 5 décadas un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y lamentablemente, pues da hasta vergüenza decirlo, la sociedad eligió que quería continuar en la guerra. Y para mí eso fue un golpe muy fuerte para toda nuestra sociedad, porque de cierta manera nos hizo sentir que ningún cambio era posible, que habíamos perdido la fe completamente en nosotros mismos. Pero como que también analizando las cifras, que fue un 51% contra un 49%, los que deseaban continuar la guerra eran los que estaban en los centros más poblados, en las ciudades, y las personas que eligieron la paz eran los que habían vivido de manera directa la violencia. Que habían sufrido. Que habían sufrido, claro. Y precisamente lo que querían era que nunca más se volvieran a cometer esas atrocidades, que no se repitieran y que sobre todo hubiera justicia, verdad y reparación. Entonces eso también me llevó como a asumir un compromiso de por qué era importante hacer esta película, ¿no? Como que éramos un país desconectado, como obviamente a nadie le gusta la guerra y la violencia, pero no nos entendíamos. Y ahí nació pues algo como que hace parte de mi criterio artístico, ¿no? Como entre más terrible se nos presenta el mundo, entre más descorazonador, pues más debemos esforzarnos en crear unos ideales contrarios, ¿no? Que nos den confianza y esperanza en nosotros y en nuestro futuro. Y creo que precisamente en los años que me tomó escribir este proyecto y poder finalizarlo, pues surgieron todas estas guerras y conflictos, y precisamente creo que se vuelve más pertinente de qué está hablando la película, ¿no? Porque es precisamente volver a conectarnos de alguna manera con la vida, y sobre todo acercarnos al otro para poder aceptarnos y reconocernos y ver de qué manera transformar nuestras realidades. Además, una de las peores guerras es la guerra civil, ¿no? Es una guerra fratricida entre hermanos, ¿no? Terrible. Una de las causas de esa guerra en Colombia fue el problema de la posesión de la tierra, el fracaso de la reforma agraria y las políticas rurales, tema que has abordado en tu película La tierra y la sombra, que obtuvo hace ya 10 años la Cámara de Oro del Festival de Cannes. Vamos a ver el tráiler. ¿Es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me van de aquí? Si hubiera sido por mí, hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Seguro es mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. La Cámara de Oro del Festival de Cannes premia el talento de los jóvenes cineastas, su fuerza. Imagino que ese premio te abrió muchas puertas, ¿no? La verdad, no. No me digas. No, la verdad, yo siento que en Colombia antes me la cerró de cierta manera, como que me ha sido muy difícil hacer una carrera allá y poder como trabajar, porque de cierta manera no, él es un artista y entonces él está metido en su mundo, y yo como que soy un cineasta en formación, como que para mí no hay mayor alegría que estar en un set y trabajar, pero desafortunadamente como que en mi país no valoraron como ese premio, y antes fue todo lo contrario, como que me hicieron un poco al lado. Tus películas no son fáciles, ¿eh? Hay que tener una cierta formación artística quizás para apreciarlas. El público francés está preparado quizás más para ese tipo de películas, ¿no? Sí, pues yo en mi país también, por ejemplo, La tierra y la sombra fue muy bien recibida, y sobre todo como que existe esta idea de un poco por el tiempo de las películas, por la duración de los planos, como que pueden ser difíciles, pero la gente se conecta mucho porque al final habla como de unas experiencias muy humanas, ¿no? Que habla de esas, de la familia, de lo que es el amor, el perdón, la reconciliación, en unos contextos obviamente muy, muy fuertes y muy duros,
pero para mí es como, mi cine es lo que soy y de donde vengo, y de cierta manera es como yo trato de expresar en ellos como mis anhelos y mis ideales más profundos. La Tierra y la Sombra fue una película acerca de la familia, de lo difícil que es mantener los lazos con los seres que amamos. Y Horizonte está más ligado como a la historia y mi relación con mi propio país. Al final, todo lo que yo trato es de realmente como de encontrarnos, de reconocernos y sobre todo plantear que todavía tenemos oportunidad sobre esta tierra. Por supuesto. Volvamos a Horizonte, la película que se estrena este miércoles aquí en París, en Francia. Estrenar en París no es nada fácil, ¿no? Quizás fue gracias a tu cámara de oro, que es un poco más fácil quizás. Sí, por supuesto que acá en París han apoyado mi carrera desde el principio. Tengo un coproductor con el que siempre trabajo que se llama Thierry Lenovel, que siempre ha estado como apoyando mi carrera. Y también no solo como todos los reconocimientos que sucedieron en Cannes, sino que siempre he encontrado las puertas abiertas, siempre he encontrado un público maravilloso con el que dialogo y que también están muy abiertos a exponerse a estas películas que vienen de una latitud muy distante, pero que igualmente les hablan como de cosas muy profundas y que también los atañen a ellos, ¿no? Como porque es hablar de la tierra, de la familia, como cosas que todos de alguna manera vivimos y experimentamos en nuestras vidas. La tierra es protagonista también de tu cine. ¿Has nacido en una zona rural o no? ¿Vienes de Medellín? No. Yo crecí en la ciudad. Yo soy de Cali. Pero precisamente el problema con la tierra de mi país como que también ha sido pues desde un inicio uno de los detonantes del conflicto armado, ¿no? Como de la violencia. Obviamente eso ha mutado y ahí se ha convertido en otras cosas, pero creo que precisamente es una pregunta en relación a la pertenencia, a la dignidad y como a la libertad, y sobre todo en un país donde constantemente está en riesgo como la historia y la memoria y la identidad de los pueblos, porque esa tierra de cierta manera se la han robado, se la han saqueado y cada vez como que los más necesitados van perdiendo como lo que realmente era de ellos. Y eso es algo que en Horizonte retomo de otra forma. Acá se habla de la tierra de una manera distinta, sobre todo de cómo es una película que intenta volver a conectar con la vida, como que los personajes están muertos y están tratando de recuperar una armonía con ese mundo, y hablar de la tierra es como hablar de cierta manera como un cielo para mis personajes, y el cielo que es en mi película es simplemente tener una casa, una familia y una tierra, que son cosas que en apariencia son muy sencillas, pero que le son negadas a mucha gente en este planeta. Entonces quería un poco expresar como ese anhelo y ese ideal. Y esa es la semilla de la violencia también, naturalmente. Ciertos medios de comunicación aquí en Francia, tú que conoces bien Francia, hablan de una colombianización de la sociedad francesa. Me parece un poco exagerado, ¿no? ¿Qué piensas de eso? No sé, pues yo siento que acá son muy abiertos a recibir como otro tipo de experiencias y como intercambios culturales, sociales, como obviamente también hay otro tipo de problemas con lo que viene afuera, pero yo he notado que sí es una sociedad que le interesa el diálogo y le interesa conocer y descubrir al otro, ¿no? Como que ya pues sería empezar a entrar también a otro terreno de que es colonialismo, ¿no? en ese encuentro. Pero para mí la sociedad francesa siempre, por ejemplo, para muchos latinoamericanos, y hablo como de mi medio, es como una plataforma y un lugar donde siempre son como muy bien recibidas nuestras películas, y como que siempre también nos apoyan. Y eso es muy importante, pues no creo que es en el caso de que se estén colombianizando, no, pero a mí sí cada vez encuentro como más gente interesada en nuestra cultura, también más gente viajando a nuestro país a conocerlo, y eso es interesante. Yo creo que también el poder venir a compartir la película, a compartir estos diálogos, lo que hace es tender puentes, ¿no? Y entender que no estamos tan lejos, ¿no?
En tu película tiendes puentes con muchas referencias culturales. Estaba pensando en la pintura de Caspar Friedrich David, también Juan Rulfo, ¿no? Al principio de la película me recuerda a Pedro Páramo terriblemente, y también Goya, ¿no? Hablábamos de las pinturas negras, de los desastres de la guerra. Nunca aprenderemos, ¿no? Sí, es que creo que las guerras y los conflictos van a existir siempre, como que nuestros corazones son muy vastos y misteriosos y de pronto hace parte de nuestra naturaleza. Pero precisamente como al hacer la película, como que yo pensaba que así como tenemos la capacidad de destruir, también tenemos la capacidad para crear, como que podemos infligir heridas o podemos sanarlas, podemos elegir como tener esperanzas o que todo está perdido, y como que lo importante es entender que al final como nuestra mayor virtud como seres humanos es también nuestra mayor tragedia, y es que somos completamente libres de hacer como este mundo a imagen y semejanza de lo que llevamos en el corazón y en el espíritu. Hace poco un antropólogo nos decía que los neandertal eran mucho más pacíficos, mucho más empáticos, y que el Homo sapiens era muy violento, y que acabamos con los neandertal. Quizás hubiera sido mejor ser un poco más neandertales, ¿no? Sí, pues ahorita estos tiempos no es que brillen por nuestra inteligencia y nuestra racionalidad. Antes pues vivimos unos tiempos llenos de cinismo y muy corruptos, y sobre todo al compartir la película y tocar estos temas en distintas partes del planeta es muy interesante porque yo siento como una sensación de que nos hemos acostumbrado y que estamos derrotados de cierta manera, y por un número de personas muy, muy pequeñas que simplemente están rigiendo como el destino de nuestro planeta, y que sentimos que no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Como que no, yo como individuo es imposible que pueda hacer algo por un conflicto entre Rusia y Ucrania, por un genocidio. Por hacer una película quizás. Sí, y es como cada uno también desde su cotidianidad y desde su propia comunidad, pues como que también entender que hay una responsabilidad personal y colectiva, en el sentido de, si yo me acostumbro a que todos los días maten a todas esas personas y no soy capaz de alzar la voz, de decir nada, simplemente pensar que no tiene que ver conmigo, pues estoy sacrificando una parte de mi humanidad, y sobre todo como que mi espíritu empieza también a verse afectado, porque es como simplemente vivo en la derrota y vivo en la desesperanza, y eso es algo que no sé, hay una incertidumbre muy grande de si se puede hacer algo o no, pero precisamente hay que elegir cómo creer y cómo avanzar juntos, no sentirnos solos, y necesitamos demandarle a nuestros dirigentes como no apoyen esto, no envíen el dinero para la guerra, no comercio con... Hay que presionar, naturalmente. Sí, por supuesto. Horizonte no la podemos clasificar en el género fantástico, pero tiene una dosis importante de realismo mágico, ¿no? Es inevitable en Colombia tener el peso del realismo mágico. Sí, por supuesto, es como una influencia muy grande para todos nosotros allá. En el caso particular de Horizonte, pues es una película que sucede en un plano espiritual, en un limbo. Es una película que se mueve de la oscuridad a la luz y de lo muerto a lo vivo. Para eso yo tuve que configurar como un universo propio, ¿no? Como para informar de lo muerto, como que para informar de lo vivo decidí presentar lo muerto y darle la palabra a los muertos. Claro, y para hablar de lo infinito, como hablar de lo finito. Yo quería hacer una película que se atreviera como a reconocer esos cientos de miles de colombianos asesinados y desaparecidos en la violencia, que los pensáramos no como un número de una estadística, sino que eran seres humanos como nosotros, con sueños, con familias, con cosas por las cuales vivir. Y precisamente eso fue lo que me llevó a construir este componente como espiritual en Horizonte. No me interesaba hacer una película de fantasía, ni tampoco como que pensáramos que por estar muertos los personajes estaba hablando de algo que ya pasó o que está perdido, que no se puede cambiar, sino que precisamente es una película que se dirige a nosotros, los que aún estamos acá y tenemos tiempo y oportunidad de transformar nuestra realidad, que es una realidad que está atravesada de muchos traumas, de mucho dolor y desasosiego, pero precisamente
existe la necesidad de reconocer esos dolores y lo que nos está pasando para poder transformarnos. Como que de cierta manera yo creo que por más dolorosa o cruda o difícil que sea, como reconocer como la verdad de lo que nos pasa, pues al final esa verdad termina ayudando como a la salud moral de nuestros pueblos. Y entonces no quise hacer como una representación de la violencia directa o una reconstrucción histórica, ideológica, como social del conflicto, sino ir hacia unas preguntas más metafísicas, ¿no? Como cuestionarnos de una manera muy profunda otro tipo de maneras de relacionarnos con el mundo y el tiempo que vivimos, y me sirvió mucho como estos elementos alegóricos y fantásticos, metafóricos, muy ligados también al realismo mágico, para también hallar otras maneras e inventar otras maneras de hablar de lo que nos ha pasado. Precisamente Horizonte me ha recordado lo frágil que es nuestra vida y la democracia y la paz, sobre todo. En fin, pues ya lo saben, este miércoles se estrena aquí en Francia y en París, por supuesto, Horizonte, película del cineasta colombiano César Augusto Acevedo. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en Francia. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, un canal latino que emite desde Paraguay y de Uruguay también. Y una red también, por supuesto, que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.